Polo Democrático Alternativo. Compañeros y compañeras de Santander, de Bucaramanga y de los distintos municipios que nos acompañan esta tarde aquí. Empiezo por expresar mi complacencia por estar aquí en estas tierras santandereanas, cuna de la independencia, de la primera independencia de la República de Colombia. Hace un poco de años, un grupo de compañeros nuestros, en una conversación, en una tertulia y una conversación, digamos, de tipo coloquial, comentaban entre ellos cuál consideraba cada uno de ellos que era el principal problema del pueblo colombiano. Cuál, entre los muchos problemas que ya en ese entonces se vivían en Colombia, cuál era el principal problema del pueblo colombiano. Entonces el primero dijo, no, el principal problema del pueblo colombiano es el desempleo. Y explicó lo grave que era estar desempleado. Otro dijo, no, el principal problema del pueblo colombiano es la pobreza, la falta de ingresos suficientes y todo lo que viene pegado de no tener recursos que alcancen a tener un buen nivel de vida. Otro dijo, no, el peor problema es la salud, porque si uno no tiene salud, no tiene nada. O sea que aquí lo más grave que les pasa a los colombianos es que no tienen salud. Y otro dijo, no, la educación, porque en la ignorancia no se puede resolver las cosas, ni hay cómo acceder a lo mejor del mundo si no se tiene un buen nivel educativo. Hasta que el compañero más inteligente que estaba en esa reunión dijo, hombre, yo considero que el principal problema del pueblo colombiano es que no hemos podido constituir un partido político, una organización política lo suficientemente fuerte para poder convertirnos en alternativa de poder derrotar a las fuerzas reaccionarias y poderle ofrecer a los colombianos empleo, educación, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que sin duda ese era el más inteligente de los compañeros que estaban allí, porque fue el que pudo expresar, y rápidamente los demás estuvieron de acuerdo con él, que el principal problema del pueblo colombiano sí tiene o no tiene instrumentos políticos suficientes para resolver las múltiples carencias que afectan a la sociedad. Porque mientras las fuerzas reaccionarias en Colombia han tenido o tienen partidos de centenares de años, los sectores de la izquierda democrática todavía estamos haciendo esfuerzos por consolidar un partido que sea capaz de tener la fuerza suficiente para derrotar en toda la línea a las fuerzas retardatarias responsables de la tragedia de los colombianos. Eso es lo que aspira a ser el polo democrático alternativo. Esa es nuestra aspiración. Para eso nos constituimos. Un partido, un frente, una unidad, como se quiera llamar, pero finalmente una organización política seria, con vocación de permanencia, con vocación de poder, que sea capaz de derrotar a las fuerzas retardatarias. Esto es lo que explica entonces, compañeros y compañeras, por qué estamos en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos y por qué estuvimos en oposición al gobierno de Álvaro Uribe. Porque esos otros partidos representan las fuerzas retardatarias responsables de las tragedias nacionales. Como nosotros no somos como ellos, teníamos que estar en oposición a esos partidos. Por eso es que en Colombia hay como 7 u 8 partidos políticos y solo uno que se opone al actual gobierno de Juan Manuel Santos, porque somos también el único que apunta a producirle profundas reformaciones a la sociedad colombiana. Ellos son los defensores del statu quo, son los defensores de este orden inicuo. Ellos producen pequeñas modificaciones, pero para que todo lo fundamental siga igual. Hacer pequeños cambios para que las cosas no cambien. Nosotros, por el contrario, estamos detrás de profundas transformaciones. Y si estuviéramos con Santos o estuviéramos con Uribe, sería porque habríamos traicionado los compromisos que hicimos cuando fundamos al Polo Democrático. Este solo hecho ya me hace a mí
sentirme orgulloso de ser polista, sentirme orgulloso de pertenecer al mejor partido que hay en este momento en la geografía nacional, al único que tiene la posibilidad de derrotar a las fuerzas retardatarias y transformar profundamente a Colombia. Eso es lo que es el polo democrático alternativo, y por eso es, compañeros y compañeras, que nos odian tanto. Es cierto que en Bogotá sucedieron cosas que no han debido suceder en la alcaldía, ese es un hecho cierto, pero también es cierto dos cosas que no podemos perder de vista los polistas. Primera, que las fuerzas retardatarias cogieron todo su poder, toda su maquinaria para cobrarnos al 10.000 o al 50.000% los sucesos de Bogotá, mientras por supuesto que las cosas en las que ellos tienen responsabilidades las palidecen, las disfrazan, las suavizan. Y lo otro que ocultan, o lo otro que manipulan estas fuerzas retardatarias, es un hecho que es de fondo y que los policías tenemos que entender bien. Las gentes que en el polo se equivocan, cometen errores más grandes o más pequeños, siempre lo hacen porque se van en contravía del programa, del ideario, de la idea del partido y de nuestras normas estatutarias. Es decir, actúan así no porque actúen en consecuencia con las ideas del polo, sino porque actúan en contra de las ideas del polo. Y eso, por supuesto, no lo reconocen nuestros contradictores, porque ellos están interesados en igualarnos a ellos, en que todos nos volvamos la misma cosa, para que si no hay distinción que valga la pena, entonces dejemos las cosas como están. Y en ese sentido cabe una reflexión, que es una ironía, que hacía un compañero del polo en el departamento de Antioquia, y sobre la cual los polistas tampoco podemos perdernos. Él decía, en alguna discusión que tenía con algún reaccionario, él le decía: es posible que en el polo alguien haga cosas indebidas, eso es posible, y eso sería una excepción, una rareza. De la misma manera, en las fuerzas tradicionales en Colombia también es posible que alguien acierte, y eso también sería una excepción. Esa es la gran diferencia que tenemos entre los unos y los otros. Que no nos vengan con cuentos a manipular las cosas, porque sabemos muy bien cuál es la historia del país y cómo estaba Colombia cuando el polo democrático alternativo aparece en este país, y quién descompuso a esta sociedad que el polo hace esfuerzos por encarrilar de una manera democrática, de una manera que contribuya positivamente con el progreso del país. Entonces, quienes se vienen contra nosotros como víboras, lo hacen a sabiendas de qué es de lo que se trata. Desde que nacimos nos pusieron y nos notificaron de mil maneras, nos pusieron a escoger. O el polo es un partido de falsa izquierda, como algunos dirigentes que conocemos, o serán inmisericordiamente perseguidos, o para dividirnos o para empujarnos hacia las concepciones reaccionarias, y es lo que han estado desde el principio. No habíamos acabado de nacer cuando actuaron como Herodes, ¿no?, intentando matar al niño en la cuna. Terroristas vestidos de civil fue lo primero que dijeron de nosotros de manera sistemática en los medios de comunicación de Colombia. Después dijeron que éramos fichas de la FARC, también de manera absolutamente sistemática, y todavía la pregunta no la hacen. Después dijeron que no, que éramos marionetas de Chávez. Después dijeron que no, que lo que éramos era corruptos. Y ahora lo que dicen es que nos acabamos, siempre con el propósito de destruir al polo democrático alternativo por lo que el polo representa. Suelo repetir una frase: nos atacan por lo que no somos, para ocultar lo mucho que nos odian por lo que sí somos, porque nosotros sí somos los constructores de una organización que apunta a transformar profundamente a Colombia. Y eso, por supuesto, les causa escozor, desesperación, molestia a los defensores del statu quo, de un statu quo inicuo que mantiene a Colombia sumido en el más brutal de los atrasos, que políticas como el libre comercio nos atrasa, nos retrasa todavía más, que ha convertido a Colombia en un país que nos avergüenza ante el mundo, el tercero con la peor desigualdad social de la tierra. Son ellos, por supuesto, los que tienen a Colombia así, y somos nosotros los que luchamos por transformar las cosas.
Estos son aciertos del Polo Democrático Alternativo, compañeros y compañeras. Son cosas de las que tenemos que sentirnos orgullosos, son cosas de la naturaleza de nuestra organización. Y concebimos un programa del cual también podemos sentirnos orgullosos en Ideario de Unidad. Un programa que ataca las causas de la crisis, pero que las ataca además con una inmensa amplitud. Porque se dice, no, es que el Polo se cierra sobre sí mismo. Falso. En el programa del Polo caben casi todos los colombianos. Los obreros rasos, los indígenas, los campesinos, las clases medias, educadores, médicos, ingenieros, abogados, los pequeños y medianos empresarios, los empresarios nacionales, todos ellos caben en el programa del Polo Democrático Alternativo. Aquí los únicos que tienen que sentirse en la mira del Polo es aquel pequeñísimo grupo de colombianos que tienen como negocio hacerle daño al progreso de Colombia, hacerle daño al barco en el que navega la nación colombiana. Ese es un acierto descomunal, compañeros y compañeras, del programa del Polo Democrático Alternativo. Y concebimos este partido además con otro gran acierto, que son los estatutos democráticos. El Polo no tiene dueños. El Polo es un partido democrático. Eso que vamos a hacer el 30 de septiembre es un ejercicio de democracia. Todos los que vamos a ir al Congreso nos tenemos que elegir, y será ese Congreso elegido democráticamente quien tome las determinaciones políticas y organizativas que sean necesarias, y quien elija la presidencia del partido y quien elija el Comité Nacional. Y para efectos de ese Congreso todos los polistas somos iguales. Esos son triunfos del Polo Democrático Alternativo, de los cuales sentimos por completo orgullosos, porque ese es el partido que estamos construyendo, y es un partido que nos hace diferentes a todas las organizaciones políticas que existen en Colombia. No nos dejemos confundir, no nos dejemos engañar, porque los aciertos del Polo son manifiestos y los podemos demostrar de manera sistemática. No es un gran acierto que defendamos la producción nacional, incluida la empresarial, de las acechanzas, de las políticas del libre comercio que destruyen nuestro aparato productivo y dejan sin trabajo a nuestro pueblo. ¿Qué otro partido político en Colombia defiende eso? ¿Qué otro partido político en Colombia defiende el trabajo, es decir, los trabajadores, la vida del pueblo? Señala que somos unos convencidos de que esta nación solo saldrá adelante si saca adelante a sus trabajadores y a su pueblo. ¿Qué otro partido defiende la educación y la salud como derechos fuera del Polo Democrático Alternativo? Nadie. ¿Qué partido defiende la democracia, pero una democracia auténtica, no esta falsa democracia que se practica en Colombia? ¿Quién tiene en su ideario consignada la defensa de la soberanía nacional, bien sin el cual no podrá resolverse ni uno solo de los problemas de la nación? ¿Quién ha dicho que estamos por las más amplias relaciones internacionales, pero no en alianzas de mula y jinete, ¿sí?, que conviertan a Colombia en un país vasallo de Estados Unidos o de cualquier potencia extranjera? ¿Quién fuera del Polo dice esto? Nadie. Absolutamente nadie, compañeros y compañeras, y eso es lo que nos hace orgullosos, o nos debe hacer orgullosos de ser polistas. Que han pasado cosas que no han debido pasar. Yo me pregunto, ¿dónde es que no pasan cosas? Entonces, estas fuerzas reaccionarias que perviven con organizaciones que yo diría que están en muy alto grado putrefactas, le quieren exigir al Polo una perfección sobrenatural que no existe ni existirá en ninguna organización de seres humanos en el mundo, y que, repito, los defectos en los que puedan incurrir militantes del Polo tienen que ver porque se ponen en contravía con los principios de la organización, porque no aplican las normas organizativas, estatutarias y programáticas que están consagradas. Y así podemos seguir mirando con paciencia todas y cada una de las cosas que el Polo Democrático Alternativo hace. No fue el Polo, no es el Polo el partido que ha producido el más grande debate ideológico, político, económico y social que se haya hecho en la historia de Colombia en contra de las concepciones reaccionarias. No hemos sido nosotros los que en todos los niveles, en el Congreso, en la academia, en las organizaciones gremiales y en todas partes, hemos puesto en duda, hemos cuestionado severamente la idea de que por fuera del consenso de Washington no hay salvación.
Esos son aportes del polo democrático alternativo a la sociedad colombiana. No mostró el polo con toda claridad cuál debe ser el papel de la izquierda democrática en el Congreso de la República, un Congreso dominado por mayorías retardatarias. Fuimos los polistas al Congreso a hacer trapisondas, maniobras, a intercambiarnos favores, a corrompernos, a vender nuestra manera de pensar a cambio de puestos o canonjías, o asumimos la única posición que se puede asumir en esa corporación, que es utilizarla como una especie de parlante, de tribuna para exterminar la lucha por la transformación de Colombia. Estos son, compañeros y compañeras, triunfos que nadie puede quitarle al polo democrático alternativo, porque no hay como quitarlos, son hechos históricos que ya están juzgados por la historia, que serán correctos dentro de 10 años, dentro de 20 años o dentro de 50 años. Si el polo no existiera, habría que volverlo, habría que crearlo, y habría que crearlo con los mismos principios programáticos y organizativos con los que lo creamos. Ahí no hay falla alguna. Si el polo se acabara, y eso solo sería posible si llega algún hechicero del mal y lo destruye. Pero si se acabara, ¿qué sucedería? Que al otro día los mismos que hoy somos del polo tendríamos que estar reunidos volviendo a constituir al polo con el mismo programa y los mismos principios organizativos que la constituimos. ¿Quién nos va a quitar ese éxito? ¿Quién nos va a quitar ese triunfo? ¿Quién nos va a quitar ese acierto? 3 o 4 chisgarabices que hay por ahí hablando mal del polo democrático desde que nacimos, o los nuevos chisgarabices que se han sumado a las fuerzas reaccionarias para intentar destruir el más importante proyecto que haya tenido la izquierda democrática en Colombia. Han salido a decir últimamente, no, que es que el polo no se vincula a las luchas del pueblo, que el polo democrático alternativo no acompaña las luchas populares. Y yo digo, bueno, pero muéstrenme un caso. Muéstrenme un caso de una lucha del pueblo colombiano que el polo democrático alternativo no haya acompañado, que la hayamos acompañado desde el Parlamento, desde las direcciones regionales y nacionales, desde la organización, donde nuestros militantes y nuestros cuadros no hayan estado. No hemos estado en las luchas del estudiantado, no hemos estado en las luchas del sindicalismo, no hemos estado en las luchas por la defensa de nuestros recursos naturales y del medio ambiente contra los desastres de la gran minería. No hemos estado en la defensa de la soberanía nacional en contra de los tratados imperialistas y reaccionarios que nos están imponiendo. No hemos estado en la cabeza de la lucha por la derogatoria de la ley 100 que ha hecho de la salud la desgracia en la que la ha convertido. ¿Cuál, pregunto yo, lucha del pueblo colombiano no ha acompañado el polo democrático alternativo? Ninguna. En todas hemos estado. Es más, cuando uno se asoma con algún detalle a cualquiera de esas luchas y observa a sus dirigentes, es casi imposible encontrar alguna lucha de esas en donde en la dirección no estén los cuadros del polo democrático alternativo. Habrá otros de otros sectores a quienes no les quito sus méritos, pero que ahí están los nuestros, ahí están los nuestros. Y ese acierto, ¿quién no lo puede negar? ¿Quién no lo puede quitar? Miren ustedes, compañeros y compañeras, que tenemos razones para estar orgullosos, para ser orgullosos miembros del polo democrático alternativo, el proyecto de unidad histórico de la izquierda democrática en Colombia. Y entonces a uno le dicen, sí, eso puede ser cierto, senador, pero miren los que se fueron. Y entonces yo pregunto, ¿hay alguna organización de los seres humanos de donde no se vaya alguien? Yo quisiera que nadie se fuera, pero yo pregunto, ¿hay alguna organización de los seres humanos de donde no se vaya alguien? Organización religiosa, política, orquesta, deportiva, lo que sea. ¿Y la culpa es de los que nos quedamos? O sea, hicimos un compromiso para construir un partido y algunos se aburrieron o se mamaron o como se quiera llamar y se fueron, y la culpa es de los que nos quedamos. Y hay que ver cómo nos lo refriegan las fuerzas reaccionarias. Y esto es tan absurdo que hasta nos cobran que es que la vida del polo del señor Garzón, que ahora está de vicepresidente, resulta que es que él nunca entró al polo, ni siquiera entró, y nos lo cobran como oído. Lo que sí hizo fue que nos infiltró,
con cuadros suyos y nos hizo bastante daño. El otro de apellido homónimo terminó bailando el ACRG con Álvaro Uribe y ahora está a sueldo del señor Manuel Santos, y la culpa es mía, la culpa es de los del Polo Democrático Alternativo. El señor alguna vez fue de izquierda, pero se aburrió, se cansó, decidió irse para las otras toldas antagónicas con las nuestras, y la culpa es de nosotros. ¿A cuenta de qué? Las vivezas de las fuerzas reaccionarias. Todas estas cosas que nos cobran o que nos refriegan son los mismos personajes que dijeron que éramos terroristas vestidos de civil, fichas de las barras, títeres de Chávez, y todas las músicas que nos han puesto. El otro caso de alguien que fue nuestro candidato a la presidencia, le dimos todos los honores, todos los respaldos, le pusimos todos los votos, no hubo cosa que no hiciéramos por él. Y al final de ese proceso va al comité ejecutivo, que es el máximo organismo de elección del partido, y nos dice: no, es que yo quiero ser presidente de este partido para hacer acuerdos con Santos. Y le digo: bueno, pero usted tiene los votos para que, de acuerdo con los estatutos, pueda ser presidente de este partido e imponerle una línea de acuerdos con Santos. Y dice: no, yo no tengo los votos, pero eso sí me tienen que nombrar presidente para hacer acuerdos con Santos, o me dedico a destruir al pueblo. Y yo me pregunto, compañeros y compañeras, ¿qué hacíamos? Podríamos hacer una cosa distinta de la que hicimos, que fue decirle: señor, pero lo lamentamos, usted no tiene los votos ni para ser presidente del partido, ni para hacer acuerdos con Santos, y si nos va a destruir, pues inténtenlo. Pero si no nos sometemos a las presiones de las fuerzas retardatarias, no le vamos a someter a algún tipo de presiones, a cuenta de que. Bueno, y ahí ya vemos las inmensas dificultades en las que andan estos personajes, por lo menos en lo que tiene que ver con nuestras concepciones, con las concepciones de la izquierda democrática. Y aquí sigue el polo, batallando y marchando hacia adelante, desarrollando nuestros idearios y nuestras concepciones. También es un acierto del polo que ese trío, ese triunvirato no estuviera hoy dirigiendo al polo. ¿Qué tal el polo bajo la dirección de los que se fueron? Ese es otro triunfo del Polo Democrático Alternativo. Ese es otro triunfo del Polo Democrático Alternativo, porque en esa batalla ideológica por dentro de la organización se le jugó la naturaleza a este partido. Si íbamos a hacer lo que hoy somos, un partido que lucha por transformar profundamente a Colombia, o una organización sostenedora del statu quo, ¿sí?, que simplemente se presenta como una cosa diferente, pero no es una cosa. Fíjense ustedes, compañeros y compañeras, que tenemos todo el derecho a sentirnos orgullosos militantes del Polo Democrático Alternativo. Yo me siento orgulloso de ser compañero de ustedes. El último caso, un sector al que se le dieron aquí también todas las garantías, todos los respaldos, todas las solidaridades, todas las prerrogativas, y en algún momento decidió convertirnos en el plan B, porque se inventaron un plan para hacer política, una cosa diferente. También es derecho ciudadano del que está en el pueblo, y si se quiere cambiar de organización tiene derecho a hacerlo. Pero nosotros tenemos el derecho a defender esta organización. Y decir con toda claridad: dentro del polo puede haber 1.000.000 de tendencias, y las hay. La amplitud del polo es inmensa. Es más, hay quienes nos critican porque es demasiado amplia la amplitud del polo, pero a mí me satisface que así sea. Más amplio no se puede ser, pero está bien que así sea. Pero las amplitudes son dentro del polo. Una cosa es ser tendencia política dentro del Polo Democrático Alternativo, y así está planteado en los estatutos. Y otra cosa es convertirse en parte de una organización política distinta al polo, que tiene nombre distinto, programa distinto, estatutos distintos, directivas distintas, táctica distinta, objetivos distintos. Pues por supuesto que el política que se ponga en esa condición, lo que sucede es que se sale del partido.
Y el comité ejecutivo lo único que hace es ser notario de esa realidad. Notario de esa realidad, y es decir, aquí cada uno tiene que saber dónde está. Porque hay unos que tenemos el polo como plan A, nos jugamos el pellejo por esta organización, no estamos interesados en generar otra, le vemos las inmensas posibilidades a este partido, le podemos reconocer errores y cosas que hay que mejorar, pero estamos en la tarea de fortalecerlo, construirlo, defenderlo, protegerlo, y quienes no estén en esa actitud, pues por supuesto que tienen su derecho, pero no desde adentro del pueblo democrático. Uno preferiría que nadie se fuera del pueblo, pero la vida no es como uno quiera que sea, sino como es de todas partes, siempre se vale. El punto es que quienes nos quedamos seamos capaces de seguir fortaleciendo esta organización, desarrollándola, acrecentándola, logrando que nuevos contingentes vengan aquí, poniéndola en la cabeza de las luchas populares, etcétera, etcétera, etcétera. Más aciertos del pueblo. No fue poquita cosa el acierto de habernos opuesto a Álvaro Uribe, pero eso, si se quiere, era una cosa relativamente fácil, porque era tan brusca la manera de comportarse ese presidente, pues que había que estar demasiado ciego para no darse cuenta de lo que representaba. Más acierto, a mi juicio, constituyó no haber aceptado la invitación que nos hicieron a unirnos con Santos y haberle declarado la oposición en Juan Santos. Este es un acierto histórico también del polo democrático alternativo. Se hubiera acabado el polo, compañeros, si hoy fuéramos parte de la unidad nacional. Porque la base de izquierda de Colombia, que existe así no exista polo. Aquí hay centenares de miles de colombianos que son de izquierda democrática, exista o no exista organización. Y esos compatriotas nos pueden perdonar a los dirigentes del polo muchas equivocaciones o cosas que no se hagan de manera acertada, porque además es de seres humanos de pronto equivocarse. Pero lo que no nos hubieran perdonado esos colombianos es la traición de haber terminado a la cola del proyecto reaccionario del señor Juan Manuel Santos. Ese es uno de los grandes aciertos históricos del pueblo democrático alternativo que nadie ni nada podrá relatarnos, compañeros. Van 2 años ya del personaje. El que no le haya desnudado el alma reaccionaria a Santos, bueno, es que tiene debilidades ideológicas y no es capaz de distinguir entre blanco y el negro. Pero ese ya no es que esté confundido, ese lo que pasa es que está desmareado, como se dice. Él va por el camino de los garzones. Y entonces alguien me dirá, pero mire, senador Robledo, y el proceso de paz. Entonces aquí hagamos alguna mención sobre esto que vale la pena precisar. El Polo Democrático Alternativo es el único partido, creo yo, en Colombia, que tiene en su programa, en su ideario, resuelto con toda claridad el tema de la paz y de la violencia. En el programa constitutivo, ¿qué decimos en el programa? Primero, no a la lucha armada, secuestro, extorsión, homicidio, atentado, acto terrorista, etcétera, etcétera. Cero con eso. Así nacimos, está escrito en el programa. Y ese es otro de los aciertos históricos del Polo Democrático Alternativo. Ese programa sentó veredicto sobre un debate de 50 años en el seno de la izquierda. Eso pues tampoco nos lo reconocen, por supuesto. Pero canceló un debate de medio siglo. Pero también dice el programa que somos partidarios de una solución política del conflicto armado. Y hay que ver los rayos y las centellas que nos cambiaron cuando dijimos eso, hace 6 años. De parte del propio don Juan Manuel. Bueno, Santos es un tipo que es propenso al error. Como una vez decía Carlos Gaviria, refiriéndose a otro personaje, es de esos que solo acierta cuando rectifica. Pues bien, en este caso rectificó y está planteando encontrar una solución política al conflicto armado. Pues estamos de acuerdo, coincidimos. Creemos que ese es un intento que hay que hacer, que es difícil, sí, que es muy difícil. Que eso significa resolver, digamos, por vía de cosas anormales o que no son las regulares, que toca hacer adecuaciones, etcétera. Sí, esa es parte de ese proceso.
Que eso puede terminar mal, puede suceder. Fracasó el caso del Caguán, ese es un hecho. Pero el Polo Democrático Alternativo, que dice, bueno, pero hacemos votos porque eso salga bien, no somos obstáculos, no somos palo en la rueda. Yo personalmente tengo la decisión tomada de opinar poco sobre eso, no entrar en los detalles para facilitar a ver si es posible que las partes, que son las que tienen que ponerse de acuerdo, hagan un acuerdo, bueno, por supuesto, un acuerdo sensato, democrático, etc. Pero ojo, es al punto donde quiero llegar. Eso no nos va a volver santistas. No, señores ni señoras, no nos va a volver santistas. O sea, nosotros tenemos con los santos, digamos, 100 diferencias. Entonces, si ustedes quieren cancelen una, nos quedan las otras 99. Y sobre eso no hay acuerdo. O sea que seguimos en la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, y si se intenta reelegir, cosa que es muy probable, vamos a hacer todo el esfuerzo por poner un candidato presidencial de nuestro lado o candidata que derrote el proyecto reaccionario. Y le estamos llamando la atención a los turistas y a los colombianos con respecto o acerca de una preocupación que hay que tener. Con estos personajes siempre hay que dormir con un ojo abierto. Yo creo que esta vez nos va a tocar dormir con dos. ¿Por qué? Porque es más o menos obvio que Santos va a intentar usar el proceso de paz para lo mismo que intentó usar la fracasada restitución de tierras, que es para engatusannos, para enredarnos, para que le firmemos un cheque en blanco. Ya lo dijo Fecó en una declaración muy acertada. Fecó dijo, ojo, que en otros procesos de paz nos metieron la palera del siglo. Si nos descuidamos nos quitan hasta las calzas de las muelas. Porque Santos lo que representa es eso, los intereses de las fuerzas más reaccionarias del mundo, de las transnacionales, del gran capital financiero, del imperialismo norteamericano. Él se enorgullece de decir, soy pro-norteamericano. Bueno, nosotros no. Y miren ustedes hacia el caso de la salud, para poner un solo ejemplo y no hacer milagro. Miren, el ministro que acaban de poner es un cuadrazo del neoliberalismo, especialista en todos los detalles, y ya anunció que sigue el aseguramiento, que aún si se volviera a demostrar el fracaso del aseguramiento, habría que pensar a ver qué hacemos, ni siquiera en ese momento, que hay que darle una segunda oportunidad, que hay que poner los ojos sobre los fallos de los jueces, o sea, sobre las tutelas y el no acoso. O sea, en esa ley estatutaria que está proponiendo, fácilmente Santos le quita a los colombianos todo lo que no pudieron quitarle con la ley, todo el sistema de no pos, que es, digamos, la derrota que en los estrados judiciales han sufrido las políticas neoliberales en el caso de Brasil. Y eso lo pongo como un simple ejemplo de cómo, si nos descuidamos y si el pueblo no juega su papel de ser un poco como de campaneros de este país, como el que le dice pilas a los colombianos, ojo que miren, tienen los ojos puestos sobre las pensiones, tienen los ojos puestos sobre las cesantías, tienen los ojos puestos en una reforma tributaria para bajarle los impuestos a los monopolios y las transnacionales y subírselos al pueblo raso. Afortunadamente les ganamos una demanda, les subimos 3 artículos del plan de desarrollo que tumbaron la política de tierras más reaccionaria de la historia de Colombia. Están empujando la extranjerización de las tierras rurales. Da furioso don Juan Camilo, pues, el último de izquierda que le quedaba pues al Partido Conservador del sindicato antioqueño, porque estamos planteando estos debates. Luego entonces, mis queridos polistas, ojo avisor, porque si nos descuidamos en esto, miren las cosas tan graves que pueden suceder. Y si el pueblo, yo repito, no sirve para atravesarse de los proyectos reaccionarios de los reaccionarios, entonces ¿para qué polo? ¿Para qué sirve un polo? Y un llamado a los estudiantes que están aquí también representados. Es evidente que si Santos puede, va a meter en la educación superior lo que no ha podido meter porque la mano se lo han pedido con sus luchas. Concluyamos con una última reflexión.
Estas cosas que han pasado en el polo de compatriotas que se han ido de esta organización significan que el polo renuncia a su vocación unitaria. Esto es muy importante, que les mencionar. ¿Qué quiere decir? Que el polo ya no es el proyecto de unidad de la izquierda democrática, ya no es el proyecto que pugna por unir a casi toda la nación colombiana en defensa de la producción, el trabajo, la democracia y la soberanía. No, el polo no ha renunciado ni va a renunciar a una sola de sus concepciones unitarias. Por el contrario, las va a reflejar. Luego, si el día de mañana personas que se han ido del polo quieren volver al polo, bienvenidas. Mientras vengan a someterse a los criterios estatutarios y a los criterios programáticos. Como todos, porque aquí nadie tiene corona. Si el día de mañana podemos llegar a acuerdos con sectores que se han ido del polo y hoy están en otras organizaciones, llegaremos a acuerdos con ellos, no hay ningún problema. ¿En torno a qué? A lo que sea. Que en el mundo del sindicalismo, que en el mundo de la universidad, que en las elecciones presidenciales del 2014, podemos terminar acordándonos con ellos. O sea, es otra manera de hacer unidad. O sea, hay cómo hacer unidad dentro del polo, unidad de alianzas del polo con otros sectores políticos, llamémoslos de manera genérica de izquierda, o que se sienten de izquierda, o que dicen ser de izquierda, no importa. Pero más allá de eso, vamos a persistir en los esfuerzos porque el polo llegue a acuerdos con sectores que ni siquiera se sienten de izquierda. O sea, fuerzas políticas, sociales que existen en Colombia que no se sienten parte de la tradición de la izquierda, nunca han militado a la izquierda, nada. ¿Pero qué? Con los que podemos acordarnos en temas como la defensa de la producción, como la defensa del trabajo, como la defensa de la soberanía, como la defensa de la democracia auténtica y tantos puntos particulares con los que el polo podría acordarse con esos sectores. En ese sentido hay que iluminarse un poco por la experiencia de la candidatura de Carlos Gaviria. Una de las gracias de esa candidatura es que sacó muchos más votos que los de la izquierda, que los del polo. O sea, en la práctica, esa candidatura logró atraer hacia nuestros puntos de vista otros sectores. Bueno, eso podría volver a suceder, inclusive con más compromisos organizativos y políticos explícitos. En eso estamos. O sea que miren ustedes, compañeros y compañeras, que nada se modifica la vocación unitaria del polo democrático. Y en ese sentido entonces podemos señalar que el debate con quienes han ido del polo, bueno, y dentro del polo ni se diga, porque el debate siempre habrá. Donde haya dos seres humanos hay debates. Ese debate tendrá que desarrollarse sin agravios, en tono cordial, fraternal, como debe ser, como desafortunadamente por mucho tiempo no fue dentro del polo. Yo ayer decía en un acto muy bonito que hicimos en Cartagena. En Cartagena hicimos un acto muy significativo. En el Clara López, la presidenta de nuestro partido, que además lo ha hecho muy bien, es otro de nuestros orgullos, tenemos una excelente presidenta del partido. Y estuvo ella que está encabezando una lista nacional, y yo que estoy encabezando otra. La tendencia que ella representa al pueblo, la tendencia que yo represento. Pues es un solo acto inmenso. Por ahí están circulando en internet las fotos. Buenísimo. Sin un agravio, sin un maltrato, sin ninguna cosa que pueda molestar de ninguna manera. Yo creo que ese tiene que ser el estilo y ese tiene que ser el ejemplo. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, un llamado muy, digamos, riguroso a quienes hacemos parte de esta tendencia. Cero maltratos a nadie, ni fuera del polo ni dentro del polo. Una cosa es el debate riguroso y certero, etc., y otra cosa es el maltrato. Y dentro del polo ni se diga, es mejor que perdamos un voto aquí en Santander que maltratar a alguien que esté en una lista distinta a la nuestra. No nos pasa nada si perdemos un voto, pero si maltratamos a alguien hacemos un daño. Hay que aprender, por ejemplo, negativo de alguno de los más ruidosos de los que se fueron. Es decir, por ejemplo, negativo quiere decir no hacer las cosas como él las hacía. Yo le decía a mis estudiantes, esta puerta se debe hacer así, o le decía, esta puerta no se debe hacer así. Este es el caso. No hagamos las cosas como él las hizo, que eso le causó mucho daño al pueblo democrático.
Compañeros y compañeras, como ustedes ven, tenemos razones de sobra, ya he dicho, para ser orgullosos militantes de este partido. Si ponemos en una balanza los aciertos del Polo y los aciertos de sus militantes que casi todos han cumplido al pie de la letra el ideario del partido y sus estatutos. Si ponemos esos aciertos en un lado de la balanza y al otro lado ponemos las fallas de quienes han actuado en contra de la política del partido, solo algún enemigo muy poderoso nuestro puede negar de que pesan infinitamente más nuestros aciertos que nuestros errores. Seamos cuidadosos en esto. Una parte grande de quienes nos critican no nos critican de buena fe, nos odian desde que nacimos, claro, posan de neutrales. No tenemos un director de medio de comunicación en Colombia que sea del Polo Democrático Alternativo. No tenemos un solo medio de noticias en Colombia que nos defienda. Nadie. Están en otras banderías, en otros puntos de vista, y unos de manera abierta y otros de manera solapada, porque el estilo solapado lo han aprendido a usar muy bien en Colombia. Supuestamente lo quieren a uno mucho y van al lecho de enfermo donde uno está, y le soban los cabellos y todo, pero están cuidadosamente parados en la manguera del oxígeno. Yo a mí no le tengo más miedo que a esos que empiezan diciendo, doctor Robledo, usted, y me echan 4 frases amables, entonces digo, bueno, y ahí viene el pedo. Es mejor que no le echen uno las cosas. Ojo abierto con todo eso. Y dediquémonos, compañeros, de esas 2 semanas que nos queda a hacer un esfuerzo inmenso para llevar todos los votos a las elecciones del pueblo. El 30 necesitamos 2 grandes triunfos. Uno, el principal, que al Polo le vaya muy bien, que a todas las listas del Polo le vaya muy bien. Y que dentro de las listas del Polo a nosotros, a la de esta tendencia, pues también le vaya bien. De forma tal que el 30 de noviembre podamos instalar un congreso que yo estoy seguro que va a ser así. Un congreso unitario, un congreso fraternal, un congreso que dispare al Polo hacia las grandes batallas de los próximos años, un congreso que sea capaz de organizar las cosas para unir a Colombia en un gran proyecto, que sea capaz incluso de elegir un número muy importante de congresistas del Polo Democrático Alternativo, pero que además sea incluso capaz de derrotar en la presidencia del proyecto de Román Santos. Es en eso que estamos, o sea, grandes aspiraciones de un gran partido. Yo estoy seguro que en todo eso vamos a tener éxito, empezando por el éxito del 30 de septiembre. Muchas gracias. Alternativa.